ser adolescente gay en el armario en Murcia en los años 90 pues no era nada fácil. Entonces recuerdo soledad, recuerdo un poco de aislamiento. Y luego en sí la ciudad es bonita, se come bien y eso, pero... Y era un niño bastante solitario. Tenía amigos, pero pasaba mucho tiempo solo. Y entonces como pasaba mucho tiempo solo me tenía que sacar las castañas del fuego a mí mismo y buscarme la vida para pasármelo bien yo. Tenías tú que buscarte la manera de entretenerte o divertirte. Y eso para mí fue una vía para entrar en el terreno de imaginar cosas, de imaginar historias, de imaginar personajes, de montarme películas directamente en la cabeza. Y en ese sentido era un niño creativo, pero sin hacer nada creativo. Quiero decir, no tenía ninguna habilidad manual, pero en mi cabeza era súper creativo. Y de hecho mi padre siempre se descojonó un poco de mí porque cuando era muy pequeño me acerqué a él súper serio y le dije, papá, no puedo parar de pensar. Y como si fuera un gran problema, ¿no? Y eso es lo que hacía todo el rato, pues que pensaba. Siendo un niño LGTB en esa época, es que no lo eras. O sea, yo enterré esa parte de mí en lo más profundo de mi ser durante muchísimos años. No pensaba en ello, no pensaba en nada que tuviera que ver con eso y directamente pues era una parte de mí que vivía como anulada. Es como si de forma subconsciente estuviera esperando vivir en una ciudad como Madrid o salir de allí a poder vivir mi vida para realmente poder sacar esa parte de mí a la luz, ¿no? Entonces era realmente muy escondida. No es que escondiera algo, es que me lo escondía a mí mismo. Mi adolescencia fue un poco dura. Yo era un niño, como decía antes, solitario, pero bastante feliz. Pero la adolescencia estropea un poco eso porque la adolescencia de repente salen las hormonas a relucir y mis hormonas decido que tienen que ser reprimidas lo máximo posible, con lo cual con tus compañeros, ya sea porque los chicos heteros, las chicas heteros, lo que sea, hay una barrera ahí, hay un muro que los pobres no pueden franquear porque tú no les dejas, porque estás reprimiendo una parte de ti porque no quieres enseñársela. Y recuerdo sobre todo pues esa cosa que nos pasa a mucha gente LGTBI de mi edad o incluso más joven, de sentir que no has vivido la adolescencia al 100%, ¿no? Sentir que hay muchas cosas que te has perdido, muchas tonterías que no has hecho, que tenías que hacer, muchas noches locas que tenías que vivir y no has vivido y que luego tienes que intentar recuperar más tarde cuando eres adulto porque te las han robado un poco. El irme a Madrid tiene todo que ver con ser parte del colectivo LGTB. O sea, yo era consciente de que no iba a poder hacer mi vida hasta que no estuviera fuera de Murcia. Por varios motivos, por tener a mi familia lejos. Mi familia son muy majos, pero no sabían nada y yo no sentía que pudiera ser yo mismo alrededor de ellos en aquel momento. Donde no me conocía nadie, donde sabía que había una vida gay mucho mayor aquí en Madrid. Así que sí, o sea, irse a Madrid tuvo todo que ver con eso, la verdad. Es verdad también que luego, mirando atrás, en aquella época tampoco es que yo llegara a Madrid y me fuera a Chueca y fuera a Chueca todos los fines de semana, ¿no? De hecho, extrañamente seguía un poco en el armario, incluso aquí en Madrid, que era una cosa como muy absurda, muy tonta, pero es que el armario es un peso muy grande que se lleva por dentro y que no te quitas hasta pasado un buen tiempo, incluso aquí en Madrid. Hay una película británica del año 96 que se llama Beautiful Thing, eh, que trata de la historia de amor entre dos chavales británicos de clase obrera. Yo venía de Murcia, en Murcia la clase media es clase obrera en cualquier otra parte del mundo, y reconocía esos escenarios, reconocía a esa gente, reconocía sus relaciones, reconocía su forma de vivir y me hicieron sentir que yo podía ser parte de esa historia. Eh, Hay historias gay súper importantes, pero esa es la vez que yo vi una película gay y dije, ostras, ese podría ser yo, esa podría ser mi vida. Y además la película tiene un final feliz, precioso, que durante mucho tiempo de mi vida me dio mucha esperanza y luego también me deprimió profundamente porque yo no la tenía.
Así que me influyó muchísimo. Yo creo que para los que lo hayan visto, ese final, yo llevo intentando recrear ese final en todo lo que hago, de una manera u otra, me doy cuenta después con los años. Creo que es muy importante que existan creadores LGTB porque siempre va a ser un punto de vista un poco diferente de las cosas, siempre va a ser un punto de vista, no tiene por qué ser radical, pero un punto de vista distinto de los demás. Creo que es importante que se cuenten esas historias, creo que es importante que se cuenten desde muchos puntos de vista, creo que es importante que haya historias cómicas, negras, románticas, de todo tipo, y la única forma de asegurarse de que tienes todo ese abanico amplio de historias y de géneros y de tonos es que haya muchos creadores LGTB que las cuenten. También lo pueden crear las personas heterosexuales, pero está bien que seamos nosotros mismos los que contemos nuestras historias, porque durante mucho tiempo hemos tenido una falta de representación muy grande, no nos hemos visto a nosotros mismos en las pantallas. Y tener la oportunidad de ponerte a ti mismo allí, creo que casi un derecho que deberíamos ejercer.